Bueno, vamos a desarrollar brevemente esta publicación que lleva por título ¿Qué legislaciones protegen a los pueblos indígenas? Es un trabajo tipo difusión, pero por eso nos parece que es didáctico para un público que a veces no es especializado en, en la cuestión indígena o que viene trabajando el tema. Este trabajo lo desarrollamos nosotros en el marco de la situación tan conflictiva en el año 2017, a partir de la desaparición y posterior confirmación de la muerte de Santiago Maldonado, y también después en los meses siguientes de Rafael Nahuel, el asesinato de Rafael Nahuel, y toda la situación de conflictividad y estigmatización hacia los pueblos originarios y hacia el pueblo mapuche, y de una inédita instalación en la agenda pública del tema indígena. Entonces, en ese contexto nos pasaba mucho que nos preguntaran, bueno, pero ¿hay alguna ley que favorece a los pueblos indígenas? El conjunto de la población que no lo sabía, ¿no es cierto? Entonces, ahí fue cuando desarrollamos este material para las mismas comunidades y para las mismas organizaciones indígenas, y también para nosotros, cuando nos hacían esa pregunta, y para colegas, entregábamos este folleto. Bueno, algunas de las cuestiones entonces centrales que acá vemos es que las políticas que tienen como destinatarios a los pueblos indígenas son recientes. ¿Por qué? Porque el Estado había asumido, cuando se unifica, cuando se conforma a fines del siglo XIX, una política beligerante de avance sobre los territorios indígenas y de destrucción de los pueblos indígenas, y un discurso además estigmatizante que favorece esa destrucción. Y después, cuando empieza el siglo XX, básicamente, en las primeras décadas se empieza una política bien activa de lo que es la invisibilización, la homogeneización, el discurso de que somos todos ciudadanos argentinos, y esa ciudadanización se hacía bien en clave de país europeo, apuntando como un país de blancos, de que venimos de los barcos, tendiendo a negar la cuestión indígena, ¿no? Hay algunas medidas muy tenues todavía, muy de pequeños reconocimientos que empiezan, pero siempre además todavía son con una impronta integracionista, asimilacionista, o sea, la idea de que los indígenas se tengan que integrar a la sociedad hegemónica para poder desarrollarse, ¿no es cierto? Entonces, hay algunas medidas. En el año 44, en el gobierno de Perón, fue clave el Estatuto del Peón para regular las condiciones de vida de los trabajadoras rurales, y ahí fue clave el impacto que esto tuvo en los pueblos indígenas, que en gran medida uno de los trabajos más importantes que se destacan son las tareas rurales, ¿no? Al día de hoy sigue siendo unas tareas que están más insertos en el ámbito rural, son las tareas de trabajador rural. Entonces, esto ocurre en el año 44, y después la otra cuestión es que la Argentina se incorpora como miembro del Instituto Indigenista Interamericano, organismo de la OEA, en el año, por aquellos años. Entonces también esto implica reconocer ya que Argentina tenía indígenas, ¿no es cierto? O sea, empieza a haber una tenue reconocimiento de que ya no es solo somos ciudadanos argentinos y esta impronta de venimos de los barcos, sino empieza a reconocerse más que hay partes, sobre todo en algunas regiones del país, donde buena parte de la población es de origen indígena. En el año 57 se adhiere al convenio 107 de la Organización Internacional del Trabajo sobre poblaciones indígenas y tribales. Es el primer tratado de derecho internacional sobre el tema, y además el convenio 107 de la OIT lo que va a hacer es que va a ser un antecedente clave para después el convenio 169 del año 89. Empieza ya la década del 60 un proceso por el cual se van otorgando títulos de propiedad que venían reclamando hacía largo tiempo las distintas comunidades indígenas. En el año 68 se realiza el primer censo indígena nacional, que queda inconcluso, pero es un importante antecedente, y a la vez, bueno, sigue una política de, aún con rasgos asimilacionistas, integracionistas, de reconocer que hay indígenas en el territorio y no somos todos ciudadanos de origen europeo, ¿no? Tenemos que pensar que muchas de estas medidas van dando el pie para que después se den otras más transformadoras, y así sucesivamente, pensarlo en términos de proceso.
Una aclaración importante en este sentido es qué es la OIT. La Organización Internacional del Trabajo fue creada en el año 1919 y es un área de las Naciones Unidas, una dependencia de las áreas que tienen las Naciones Unidas, especializada en el establecimiento de normas tendientes a mejorar las condiciones de vida y de trabajo en el mundo entero. A raíz de esto es que la OIT toma medidas de protección a los trabajadores rurales, enfatizando de que los trabajadores rurales eran mayormente de origen indígena en el mundo, ¿no es cierto?, en América Latina y en el mundo. A raíz de esto es que desarrolla la OIT lo que son los instrumentos internacionales pioneros y que son más empleados para el derecho indígena de referencia en relación a los pueblos originarios. Bueno, ¿qué va pasando? Década del 70, del 80, muy vinculado a lo que son los procesos de migración que se venían dando, acá también se van dando transformaciones sociales, como que esa población migrante de origen indígena va accediendo a mayores niveles de educación, va tomando contacto con iglesias, con partidos políticos, con asociaciones de base, con grupos barriales, se van conformando las primeras organizaciones indígenas del país, ¿no es cierto? Se organizan grupos en Buenos Aires, se organiza, por ejemplo, la Confederación Indígena Neuquina, y también empiezan a tomar ya forma algunas organizaciones en el noroeste argentino. Después de todo este proceso se interrumpe con la dictadura cívico-militar, la última y sangrienta dictadura, en la cual las organizaciones que se habían conformado, como la AIRA, por ejemplo, empiezan a ser cooptadas y también controladas por el gobierno de aquel entonces, y este proceso se retoma en el año 1983, se retoma con mucho más fuerza, justamente por ya la tendencia que había mundial y en América Latina de una creciente presencia de los pueblos indígenas. Y además ya la novedad en los 80 es la sanción que no se había logrado en los 70, es la sanción de legislaciones específicas, ¿no es cierto? Igual se menciona como alguna de las cuestiones de la ley 23.302 que ahora vamos a ver, ya se venían discutiendo en la década del 70, ¿no? Después no se llegó a armar una ley. Bueno, en efecto, muy vinculado a los nuevos aires que empiezan a soplar con el retorno a la democracia y la presencia cada vez mayor de las organizaciones indígenas, es que en el año 1985 tiene lugar la sanción de la ley 23.302, Ley sobre Política Indígena y Apoyo a las Comunidades Aborígenes, legislación que da origen al Instituto Nacional de Asuntos Indígenas como órgano de aplicación de la política indígena, y a la vez va fijando toda una serie de normas, medidas que son muy importantes para las comunidades y que sigue siendo hoy, aun cuando es una ley que está atrasada, que habría que modificarla, que habría que actualizarla, es la legislación que está vigente en este sentido en relación a esta temática. Un poco además pensemos que la ley 23.302 actúa como paliativo frente a todavía lo que señalaba la Constitución en aquel entonces, que era de 1853, que estaba totalmente perimido y además con rasgos racistas, ¿no? Decía, se buscará el trato pacífico con los indios y su conversión al catolicismo, o sea, racista e integracionista, claramente, o sea, tenían que dejar de ser indígenas, por un lado, que dentro plantean una situación de guerra y dentro de esa situación de guerra buscar que dejen de ser indígenas y que se integren a la cultura occidental. Entonces un poco la ley viene a subsanar que todavía la Constitución estaba muy atrasada y ya era estableciendo algunas cosas hasta que se hiciera la reforma de la Constitución y después la ley iba a tomar otro funcionamiento con una Constitución modificada en ese aspecto. Bueno, ahora seguimos en un siguiente capítulo, en una siguiente parte en relación a esta publicación.